Romanos capítulo 9, versículos 19 al 29. Dice la palabra del Señor. Quisiera que todos lo leyéramos juntos, que estemos allí unánimes en ese sentido. Dice la palabra del Señor: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también Oseas dice: llamaré pueblo a mi pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y bien, en el recorrido que hemos desarrollado a lo largo de este capítulo 9, ha sido una travesía ya tipo Indiana Jones. Hemos descubierto grandes misterios, secretos de parte del Señor. En este recorrido hemos iniciamos con ese profundo dolor de Pablo. Un profundo dolor porque veía la nación como Israel, que se le había entregado las escrituras, los patriarcas, tenían 8 privilegios específicos como nación. Y el mayor de todos los privilegios, que de los israelitas vino Cristo. Pablo con un profundo dolor porque rechazaron el evangelio, rechazaron a Cristo, pidieron aún que mataran al Mesías que estaban esperando durante tantos años. Imagínense en eso. Pablo atónito, así empieza el capítulo 9, ¿cierto? Pablo sorprendido porque estos israelitas que venían preparándose para recibir al Mesías al último dicen: no, llegó y mátenlo. Profundo dolor, pues lo desecharon, porque no fue como esperaban. Esto también dicho en reflexión, como los que hoy rechazan el mensaje del evangelio, aun viendo todas las bondades de Dios para con ellos, y aún más allá, despreciando esas verdades de Cristo, siendo conscientes o con más conocimiento y ciencia de Él, y llevando a veces vidas incongruentes, como muchos israelitas, y también aplicado como nosotros. Pablo, perplejo, atónito frente a esa realidad, responde a 3 preguntas, como reflexionando. Responde a 3 preguntas, y esas 3 preguntas, mis hermanos, defienden, en la esencia del capítulo 9, defienden la fidelidad de Dios a su palabra y a sus promesas. Defiende y apela a su carácter, que es inmutable. Veníamos hablando, terminó el capítulo 8 diciendo que nada nos podrá separar del amor del Señor, es decir, Él no cambia. Y venimos en el capítulo 9, Dios es fiel, fiel al mismo, fiel aún por encima del entendimiento humano, de lo que pensamos, fiel aún por encima de los deseos humanos, de lo que yo quiero que Dios haga. Fiel porque no se rige por el que quiere, y no se rige como de pronto en un pasado equivocadamente pensábamos del Señor, que Él se mueve según yo me mueva.
No, Dios es un caballero y Él no, si tú no haces, Él no va a hacer nada. Él respeta. La mala cosmovisión del Señor. Y ese obrar, lo más lindo es que cumple sus propósitos sin que falle algo o sin que le falte algo. Preguntaba primero, ¿ha fracasado la palabra de Dios? ¿Cuál fue la respuesta? No. Es más, ha cumplido su promesa, ha sido fiel a su pueblo, ha sido fiel a la Iglesia universal, conformada por judíos y gentiles de todas las épocas. Vemos que su propósito se ha extendido hacia un verdadero Israel, hacia todos los creyentes de antes, del presente y del futuro. Sin importar una etnia, sin importar un país, sin importar una lengua. Aprendíamos que somos los verdaderos descendientes de Abraham, llamados según su elección, su gracia y su misericordia, no por nada que hubiéramos hecho, sino por el amor eterno que Él nos ha tenido. Luego preguntaba, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Es injusto al obrar Dios esas elecciones? Nuevamente responde, no. Vemos que a Moisés le extendió la misericordia y a Faraón un juicio. Dios tiene misericordia con quien quiere y deja el corazón endurecido en su libre naturaleza, que siga el curso natural, que siga endurecido. Y esto es justo. Esto es justo. Porque ellos mismos han corrido tras el curso natural de su naturaleza pecaminosa. Otros han sido intervenidos. Dios ha intervenido de ese mismo grupo a unos y se ha placido en darles una herencia eterna. Se ha placido en ello. Ha extendido su misericordia, ha transformado y limpiado para Él. Pues bien, ya se resolvieron las dos primeras preguntas. ¿La palabra de Dios ha fracasado? No. ¿Es Dios injusto por obrar como obra? No. El día de hoy vamos a resolver, el apóstol Pablo nos va a desarrollar esa tercera pregunta. Y es, ¿por qué Dios nos culpa entonces a nosotros? ¿O por qué pues inculpa, en otras palabras? Entonces, si Dios es el que elige, pues ¿por qué? ¿Por qué nos culpa? Diciéndolo de otras maneras, si es verdad que Dios soberanamente salva a unos de un puñado de pecadores, así como lo vimos en el versículo 15, donde dijo, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y también en el versículo 18 lo vimos, de manera que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Si es verdad, esa soberanía de Dios vuelve nuestro personaje antagónico Saulito de Tarso. Vuelve a coalición y le pregunta, ¿por qué entonces todavía nos echa la culpa a Dios? Porque ¿quién ha resistido su voluntad o quién puede oponérsele a Él? ¿Es justo que Dios, después de haber decidido, nos eche la culpa? Preguntando así de una manera tajante. Bien, esta respuesta del apóstol Pablo la va a desarrollar en 3 puntos importantes. El primero, la soberanía del alfarero y el ignorante vaso de barro. Y ese es el título de nuestro sermón. La soberanía del alfarero y el ignorante vaso de barro. Segundo punto, el alfarero se ha revelado tal cual es. Y tercer punto, Dios, el alfarero, ha sido claro en su palabra. Aquí entendemos que la mayoría de nuestros problemas surgen y parecen tal vez insolubles, porque la imagen que tenemos de Dios es una imagen distorsionada. Estamos equivocados respecto de lo que pensamos de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Amado buen Dios, estamos agradecidos contigo porque has sido bueno, has sido soberano, Señor, pero en medio de esa soberanía nos has amado, Señor. En medio de esos atributos, Señor, que tú muestras y revelas para con todos, Señor, has mostrado el atributo de tu misericordia para con nosotros. ¿Merecíamos el juicio? Sí, Señor. ¿Merecíamos el castigo eterno? Sí. ¿Somos dignos de condenación? Sí, Señor. Hemos abrogado cada punto de tu ley, Señor. Hemos altercado contra ti, Señor. Hemos sido rebeldes muchas veces.
Pero tú, Señor, has extendido esa misericordia para con nosotros. Hoy, Señor, rogamos que una vez más extiendas esa misericordia y nos permitas, Señor, entender tus verdades. Nos permitas entender tu palabra. Que podamos conocerte, Señor, tal cual eres. Y que humildemente, Señor, nos sometamos a tu voluntad. Que humildemente, Señor, que nuestro orgullo sea destrozado. Y podamos acercarnos a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado. Gloria y honra sean para nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a entrar en materia. Vamos a desarrollar nuestro primer punto, esa respuesta. ¿Por qué pues inculpa a Dios? Primer punto, la soberanía del alfarero y el ignorante vaso de barro. Versículos 20 al 21 dicen así: Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? En esta primera respuesta encontramos una serie de respuestas en la forma también de pregunta. Sí, para responder la objeción, la pregunta responde con otras preguntas. Inician, y esto es lo interesante también. Cada puntico es importante, interesante. Miren cómo inicia: Mas antes tú, oh hombre. En un sentido como, diciendo, a ver, papito, a ver, ¿en serio? ¿En serio me está haciendo esa pregunta? ¿Sabes a quién le estás cuestionando? ¿En serio no sabes a quién estás cuestionando? Antes tú. Estás manifestando ignorancia al reaccionar así frente a los propósitos y sabiduría de Dios. Pero la fuente de esta respuesta se encuentra en cómo nos identificamos. ¿O en qué lugar creemos que estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra posición como criaturas? Esta pregunta nos lleva a cuestionarnos también primero a nosotros. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Cómo piensas y cómo pienso en cuanto a la relación con Dios? ¿Y cómo creo que debo actuar frente a ese pensar? Ese es el punto aquí. ¿Te crees al nivel de Dios para cuestionarlo? Según tu posición, ¿te das el lujo de rechazarlo? ¿Conoces tu lugar en el mundo y actúas conforme a él, o tienes delirios de grandeza? Esta respuesta en forma de pregunta es muy fuerte. ¿En serio? ¿Somos capaces de cuestionar, de lanzar esa pregunta? Antes tú. Esto hace que veamos esa distancia tan grande que hay entre Dios y nosotros. Una distancia tan grande en cuanto a posición con la cual no podemos altercar o rebatirle, hermanos. De allí lo delicado de una mala enseñanza o un mal conocimiento de Dios. Es algo grave. Saulo el judío, en representación de toda la nación israelita que rechazó al Mesías, al hacer esta pregunta, está evidenciando que tenía un mal concepto de Dios. Aunque se creían sabios y mejores que todo el resto del mundo porque tenían esos privilegios ya mencionados, estaban cegados en la ignorancia de quiénes eran frente a Dios, cuáles eran sus propósitos. Esta pregunta es muy importante, mis hermanos, para que tengamos conciencia de nuestra posición frente a Dios. No estamos tratando con cualquiera. Si nos dieran, tal vez uno se ponía a pensar, bueno, si a uno le dan una cita con el presidente, una reunión, ¿uno qué hace? La mejor pinta, manda a lavar el carrito, ¿cierto? Uno hace lo mejor. Pero muchas veces nosotros actuamos y vivimos porque tenemos un mal conocimiento, un mal entendimiento de Dios. Muchas veces nuestra vida y conductas, hermanos, son como una raíz de nuestra ignorancia de quién es Dios. En el caso más osado, queremos conocer y saber de Él intelectualmente, pero rechazamos o altercamos con Dios en nuestra vida práctica. Más osados aún. No, yo lo quiero conocer, pero para ser rebelde. Altercamos de pensamiento, altercamos con Dios de palabra y altercamos con Dios de conducta. El apóstol Pablo nos pone aquí un ejemplo muy interesante. La parte 20
la parte A del versículo 20, dice: ¿dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Tenemos un vaso de barro aquí, un recipiente, una artesanía, preguntándole al alfarero que la está haciendo: oiga, ¿usted por qué me está haciendo así? Algo irónico, ¿no? Ese sentido y esta manera en la que Pablo expresa esto es como algo más antes tú, hombre. ¿Cómo puedes llegar a pensar esto? Algo chistoso, algo increíble, imposible de, valga la redundancia, imposible de creer. Un pedazo de barro cuestionando al que lo está formando. Dado que esta relación, mis hermanos, realmente entre nosotros, realmente creemos adecuado que el ser humano pida cuentas a Dios muchas veces. Que el objeto de arte le pregunte al artista por qué lo hizo como lo hizo. Que la vasija discuta el derecho al alfarero de darle cuentas. Aquí el apóstol Pablo está citando, trae a memoria lo que dijo el profeta Isaías allá en el capítulo 64, los que quieren de pronto tenerlo presente. Y miren lo interesante de lo que Pablo está citando. Pablo no se lo está inventando, ya había sido anunciado antes, ya se había mostrado incluso este ejemplo. Isaías capítulo 64 dice, miren: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros cuando mostramos nuestros actos de justicia. Estoy leyendo lo que en la versión de la Nueva Traducción Viviente. No son más que trapos sucios, esas obras de justicia. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Sin embargo, nadie invoca tu nombre, ni te ruega misericordia. Por eso tú te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados. Y miren aquí cómo dice, versículo 8. Y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados de tu mano. En este pasaje de Isaías capítulo 64 vemos la condición real del hombre. ¿Sí ven lo que dice? Unas obras que son trapos de inmundicia, infectados por el pecado, impuros. Y esa es la queja de Dios en contra de esas masas de barro que se creen autosuficientes al no invocar el nombre de Dios. ¿Sí es lo que decía Isaías en ese contexto y cómo lo cita Pablo? No invocan su nombre, no piden por él ni siquiera misericordia, se creen autosuficientes. No son conscientes de su estado sucio y de su maldad. Aquí vemos, mis hermanos, en esta representación, un barro seco que es difícil de moldear. Imagínense el alfarero allá trabajando en el torno y esa masa toda dura, no se quiere dejar moldear. Pasa el viento, un vientecito, y la enfría de una vez. Pero aún así, creyéndose con un derecho de opinar respecto de Dios, quien lo formó. Qué ignorantes podemos llegar a ser muchas veces al actuar de esta manera. Derecho de opinar respecto de Dios. En nuestro orgullo nos creemos que tenemos los suficientes argumentos para decir qué pensar y cómo actuar respecto de Él. Aunque Él haya dado una revelación, la ignoramos. Por eso es que se habla de la ignorancia. Es un vaso ignorante porque ignora la palabra de Dios. Dios se revela en la naturaleza, en la vida, en su bondad, en sus atributos. Pero ese pedazo de masa cada vez es más duro, más inmaleable. El otro contexto que nos muestra el apóstol Pablo por el cual desarrolla estas respuestas a manera de pregunta lo encontramos en Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45. Este también es muy bonito, muy importante. Y miren, hermanos, la coherencia que tiene todo lo que ha venido hablando Pablo en relación con toda la Biblia. Esto no es algo nuevo. No es algo nuevo. Miren lo que dice Isaías 45. Cito nuevamente la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice: ábranse, oh cielos, y derramen su justicia, que la tierra se abra de par en par, para que broten, miren este punto importante, para que broten juntas la salvación y la justicia,
Yo, el Señor, las he creado. Y aquí viene. ¿Qué aflicción les espera? En la Reina Valera dice, ¡ay! ¡Ay! ¿Qué aflicción les espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Diciéndole, detente, detente, ¿lo estás haciendo mal? Exclama la olla, le dice al alfarero, ¡qué torpe eres! Y pone otros ejemplos también irónicos. Qué terrible sería si un recién nacido le dijera a su padre, ¿por qué nací? ¿Cuándo han visto ustedes un bebé que ni siquiera pueden hablar? O que le dijera a la mamá recién alumbrado a ese niño, ¿por qué me hiciste así? El niño nace si es negrito, blanquito, gordito, si pesó mucho, si pesó poquito. Nace. Pero así de irónicos nos vemos cuando altercamos y vivimos en una constante rebeldía delante del Señor. Esto dice el Señor, el Santo Israel, versículo 11 de Isaías 45. Israel, tu creador, el Santo Israel, tu creador, ¿pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos? ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? Yo, el que hizo la tierra y creó a la gente para que viviera en ella. Con mis manos extendí los cielos, todas las estrellas están a mis órdenes. Increíble. Ese es el Dios con el que estamos altercando. Ese es el Dios. Y muy interesante, más adelante lo vamos a ver con Job. Uf. Tremendo como el Señor le habla, creo que del capítulo 38 en adelante de Job, le dice, mire quién soy yo. ¿Acaso usted fue el que hizo la creación? ¿Usted cuidó de las ovejas? ¿Usted hizo crecer las plantas? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? En esta segunda citación de Pablo de Isaías 45, él nos hace considerar la misma idea que el texto ha venido planteando. Miren esto, Isaías 45, del cielo brotan la justicia, el juicio justo del cielo, miren, pero también del mismo cielo brotan la gracia y la misericordia. Es muy importante tener en cuenta lo que dijo Isaías. Dios, el creador de todo lo que podemos ver y de nosotros mismos, se ha revelado al hombre. Pero insistimos en imponer nuestros pensamientos y razonamientos sobre su sabiduría. También insistimos en vivir rebeldemente frente a lo que Dios ha establecido. Todo lo queremos cambiar, todo lo queremos cuestionar. Queremos cambiar la iglesia, queremos cuestionar el trabajo, mi vida, cómo soy, hasta el físico. Quiero cambiar mi familia, quiero cambiar mi esposa, quiero cambiar mis hijos. Y todo apuntando con el dedo para allá, cuestionando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? En rebeldía, con un corazón, y esto es importante, con un corazón, no con un corazón que quiere inquirir en el Señor, eso es importante. Cuestionamos, pero no con un corazón que quiere aprender de Él, porque sí es importante que nos hagamos preguntas. Pero esas preguntas con una buena intención. Bueno, Señor, quiero conocer esto, quiero aprender de esto, me siento en mi ignorancia. Un corazón que se pregunta acerca de Él, que quiere saber cómo le quiere agradar, que se regocija en la aflicción y se deja amasar y amasar y amasar. Un corazón que confía en la obra que Él está haciendo, aun cuando no sabe ni siquiera qué tipo de vasija lo va a hacer. Pero no, tenemos muchas veces es un corazón con una masa de barro incrédula que no puede ver más allá, pero que antes ni siquiera se muestra agradecido por esa misericordia que Dios ha tenido con él. No somos la clase de masa que está agradecida por la misericordia que le ha dado, el uso y el moldeo que le está dando. No somos muchas veces como ese tipo de masa que a veces es necesario que la rompan y duele, ¿no? Duele. Imaginémonos que somos esas vasijitas. Cuando viene la aflicción y esa vasija rota, ¡pah!, ¿duele? Claro que sí. Pero esa vasija rebelde no agradece, no entiende que es un propósito bueno, sino más bien está en constante rebelión, constante cuestionamiento delante de Dios, inconforme con los propósitos del Señor. Mis hermanos, la verdad es que cuando actuamos así,
Nos vemos tan, y perdónenme, espero no sea inapropiado utilizar esa expresión, nos vemos tan ridículos, tan chistosos, tan caricaturescos, como ver un pedazo de barro discutiendo con el alfarero. Un bebé recién nacido preguntándole al papá ¿por qué me engendró? Un bebé recién alumbrado preguntándole a la mamá ¿por qué me diste a luz? Así nos vemos cuando nos rebelamos y cuestionamos y vivimos nuestras vidas ignorando la revelación y las verdades del Señor. Sabiendo esto, ahora sí voy a citar a Job. Deberíamos actuar como hizo él. Deberíamos hacer como hizo Job. El Señor le mostró su grandeza, le mostró su poderío. El Señor se reveló a él, le dijo, mire, yo soy este. Increíble, le explicó a detalle quién era y cuán rectos eran sus caminos. Pero miren lo bonito, si gustan acompañarme, vamos a ir a Job capítulo 40. Vamos a leer los versículos 1 al 5. Miren, esa es la actitud que debemos tener como barro, como masa maleable. Job capítulo 40, al versículo 1. Dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, el que cuestiona a Dios, el que refuta, el que insiste en vivir endurecido con la rebeldía de su corazón, en sus propios razonamientos, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. La Nueva Traducción Viviente me gusta mucho, es sencillita. Mire cómo se menciona esa respuesta de Job. Dice, no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar esas respuestas? Me taparé la boca con la mano, ya hablé demasiado, ya dije mucho, ya, no tengo nada más que decir. Mis hermanos, el alfarero tiene todo el derecho de modelar su arcilla como él quiera. No nos resistamos a eso. Vivamos en confianza y continua humildad delante del Señor, reconociendo que Él es sabio para hacer sus vasijas. Él es sabio para incluso darles propósitos y moldearlas de diferente manera. Dios tiene todo el derecho soberano de ocuparse de la humanidad caída según su ira y también según su misericordia, como lo hemos leído hasta este momento. Es cierto, Dios no ha creado seres pecaminosos para castigarlos. Y eso es importante, porque uno dice, no, mire, estaba la masa de barro y cogió, al pinochazo. No, Dios no ha creado seres pecaminosos para castigarlos. Más bien, ha querido ocuparse o intervenir en los seres pecaminosos según su buena voluntad. Quisiera repetirlo, Dios no ha creado seres pecaminosos para castigarlos, más bien ha querido ocuparse o intervenir en esos seres pecaminosos según su buena voluntad. Y aquí está el énfasis general de este capítulo, hermanos, a lo que nos quiere llevar. Confiemos en la fidelidad de Dios. Confiemos en la fidelidad de Dios, hermanos. Él es fiel, Él es soberano. Pero ¿saben qué es lo más lindo, hermanos? Que Él nos ama. Él nos ama. Ese Dios fiel nos ama. ¿Por qué insistes entonces en endurecerte, masa de barro? ¿Por qué insistes en ir más allá de la sabiduría y el moldeo del alfarero y vives conforme a ello? ¿Por qué insistes en vivir en ignorancia o ignorando su revelación? Es más, ¿por qué insistes en rechazar su voluntad? Esta última pregunta nos lleva a nuestro segundo punto.
Y nos muestra qué ha hecho ese alfarero para que esa masa de barro no empiece a cuestionarlo. ¿Qué ha hecho? Para que la masa de barro no empiece, ¿por qué es a refutar? Este punto nos va a mostrar qué ha hecho ese alfarero para que esa masa de barro confíe en él, tranquilito. Versículos 22 y 23, allí mis hermanos en sus Biblias, dice: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él de antemano preparó para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahí me extendió un poquito más, para que tengamos el panorama completo. El apóstol Pablo continúa demostrando que la libertad de Dios para mostrar misericordia a algunos y endurecer a otros está plenamente compatible con su justicia. Esto es lo que ha venido demostrando. La libertad de Dios para mostrar misericordia a algunos y que otros continúen endurecidos en su corazón está conforme y es compatible con su justicia. Isaías lo dejó claritico. El punto es que no debemos cuestionar con nuestro pensamiento. No debemos cuestionar al Señor con nuestras palabras y una vida en rebeldía. Cuestionarlo en el mal sentido de la palabra, o sea, no en el sentido de indagar, que es bueno, de ir, de profundizar y querer saber de Él para agradarle, no para mi gloria, sino en un punto rebelde, asumiendo cosas que a veces ni entendemos. Barro ignorante. Pero sobre todo entender que todo esto está relacionado con su revelación de quién es Él, ya que Él ha hecho, se ha revelado, esa revelación está clara para todos nosotros, pero a veces la ignoramos. Dios no se contradice, y Él es quien dice cómo debemos verlo. Es Él quien lo dice. En el versículo 22 nos habla de la revelación de la ira. Miren, ahí está claro. Más claro no se puede. Versículo 22 nos habla de esa revelación de la ira y el poder de Dios hacia los que eran objeto de su castigo. Y el versículo 23, si lo miran allí, habla de la revelación de sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de misericordia. Debe ser para nosotros muy claros que cuando hablamos de la justicia de Dios, necesariamente tenemos que hablar de su misericordia, pero también de su ira. Son atributos plenos en el Señor. Y veamos estas comparaciones que hace Pablo respecto de esos dos atributos. Veamos cómo están unidos el uno con el otro también. Así como lo leímos en Isaías capítulo 45. Ábranse los cielos, derramen su justicia, que la tierra se abra en par, para que broten juntas la salvación, la misericordia y el juicio. Vemos en primera instancia, mis hermanos, y se dice claramente, es tan enriquecedor esta porción. Miren cómo inicia. Dice: soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Allí se está mostrando, Dios está revelándose quién es. En lugar de derramar toda su ira así, de inmediato sobre los que hacen el mal, miren aquí, mis hermanos, en lugar de orar de inmediato, ¿qué hace? Soporta. Esta extensión que Dios hace de no derramar su ira de una vez y por todas, sino aguardarla, nos enseña de esa gran misericordia, hermanos. No está desligada la ira de la misericordia. El solo hecho de soportar con mucha paciencia los vasos de ira. Y esto nos enseña que nadie tiene excusa. Nadie. El Evangelio se extiende para todos. El Evangelio está presto para todos. El Señor continúa soportando. Esa muestra de soportar de parte del Señor es como diciendo, bueno, 0 iba 1, 0 iban 2, y así. Soporta con mucha paciencia.
pero también en ese continuar negligente, insistimos a veces en abusar de su misericordia. Cuando abusamos de esa misericordia del Señor, de su paciencia, aún ahí no tenemos excusa. Estamos, al actuar así, atesorando ira, hermanos, para el día de la ira. No estamos jugando a ser cristianos. No es una comedia, no es un teatro, es una realidad, hermanos. Ese juicio será terrible. Ese juicio será tan tremendo que ni siquiera lo podremos llegar a imaginar. No juegues con la paciencia del Señor. Es lo que se nos dice. Segundo, Pablo describe ahora esos vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria. Los describe como un remanente que él se ha reservado de toda esa misma masa de barro en la cual se glorifica. El Señor se glorifica porque Él hace como quiere, aun cuando esos vasos de misericordia no entiendan sus propósitos, pero confíen en Él. Estos vasos de misericordia, llamados para mostrar su gloria, darle todo el crédito a Dios, que su vida no depende de nadie sino de Él. Ese vaso de misericordia que si tiene un poquitico de luz, le da la gloria al Señor, no se envanece. Que si el Señor se ha glorificado en Él, lo honra, es fiel también. Es un vasito de uso honroso. Porque reconoce, como decía Isaías también, del cielo es que viene la salvación, no es de mí. De Él es la salvación. Esto lo hace en contraste, esa comparación, ese paralelo de la ira, de la misericordia, de esos vasos que se llevan a sí mismos a destrucción, en paralelo con estos vasos que Él ha preparado también. Es ese contraste, claramente, con aquellos que a raíz de su pecado e ignorancia de Dios no quieren acudir a Él en arrepentimiento y fe. No tienen excusa, no tenemos excusa. Por lo cual espera un destino de muerte, un castigo, es algo real. Porque tenemos que tener claro, hermanos, que cada uno de esos vasos se han destinado a sí mismos en su rechazo a Dios hacia la destrucción. Es en ese sentido que habla. Ellos mismos van en ese rumbo. Pero en todo esto, hermanos, al Señor obrar su justicia, representada en la misericordia y la ira, Él es glorificado. Y el vasito honroso se goza en eso. No se envanece. No se las da de mucho. Dice John Stott, es decir, la revelación de su ira a los que son objeto de su ira fue con el propósito de revelar su gloria a los que son objeto de su misericordia. La sublime revelación será la de las gloriosas riquezas de Dios, y la gloria de su gracia brillará tanto más vivamente contra el fondo sombrío de su ira. ¿Qué tenemos acá? Que estos dos atributos de Dios revelados son la muestra de su carácter. El alfarero ha mostrado su carácter. ¿Para qué? Para que la masa de barro no especule respecto de él, más bien le dé gloria. Lo ha hecho para que esa masa confíe en él y deje de estar en ignorancia. Así es como actúa Dios, mis hermanos. Así es como se ha revelado. Y así como el vaso que está siendo formado y aprende del alfarero cada vez que lo moldea, nunca lograremos entender los misterios de Dios por completo y de por qué actúa así, de por qué hace esto en mi vida, de por qué me llama de esta manera, de por qué me destruye, me entro en la aflicción, pero no lo entenderemos nunca. No conocemos el futuro, no somos omnisapientes. Aunque a veces no lo creamos, nos creemos omnisapientes. Nunca lograremos entender esos misterios. Él se ha mostrado de esta manera, lo ha hecho así.
Solo sabemos que el Señor, al obrar su justicia, representada en misericordia e ira, es glorificado. Eso es lo único que sabemos. El Señor se ha revelado de esta manera, ha mostrado sus atributos en cumplimiento de su justicia, y lo único que sabemos es que Él es glorificado. Y debemos asumirlo con humildad, hermanos. Una humildad representada en nuestra vida también. Una humildad representada en un no endurecimiento, en ser maleables, asumirlo con paciencia. Y bien, el apóstol Pablo continúa respondiendo a esta pregunta. Ya lo vimos en los dos primeros aspectos. Esas dos preguntas: ¿quién eres tú, hombre, para que nos pone en nuestro lugar? Como que, mira, siéntese acá. Y nos dice: ¿conoces tú a Dios plenamente? Llevamos, desde que inició la humanidad, el Señor se ha revelado, y hasta el día de hoy, 2023, hay cosas que no entendemos. Hay cosas, es un conocimiento tan profundo, tan vasto, pero que requiere humildad, requiere quitarnos de nuestra mente todo lo que creemos saber de Él, todo lo que consideramos que está bien a nuestros ojos, y someternos a que Él nos moldee, someternos a que Él sea quien obre en plena confianza. El apóstol Pablo continúa, y ahora lo hace con esta tercera respuesta, mis hermanos. Vayan allí, versículo 24 al 29, nuestro tercer punto. Nuestro tercer punto: Dios, el alfarero, ha sido claro en su palabra. Voy a leerlo rápidamente. A los cuales ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también los gentiles. Como también Oseas dice, miren, el apóstol Pablo aquí va a citar las mismas escrituras. Como también Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como dijo antes Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Bien, hablando de esos vasos de misericordia que preparó de antemano para gloria, Pablo menciona también aquí judíos y gentiles. Y lo hace en este obrar pedagógico del Señor, enseñarnos de su parte acerca de cómo Él, de toda esa masa de barro, se reserva unos para su gloria, ¿sí? Y vemos también que esos israelitas fueron escogidos de entre todas las naciones de la tierra, siendo iguales en pecado. ¿Qué tenían de diferente los israelitas? Y eran iguales, idólatras, y lo estamos aprendiendo también, terribles. No tenían nada especial, pero Él se plació. Y diríamos, bueno, ¿y por qué escogió los israelitas y por qué no los otros? Lo estamos aprendiendo. El Señor se muestra, y a veces no entendamos en plenitud, pero Él se muestra en medio de eso, su misericordia y su ira. Él se glorificó en hacerlo así, lo leíamos, para mostrar las riquezas de su gloria, y de la misma manera hasta el día de hoy, de todas las naciones del mundo y en todas las formas posibles, llama a su remanente, colombianos, gringos, judíos, con un nivel intelectual bueno, con un nivel intelectual bajo, con dinero y sin dinero, con cualidades diferentes, de todas las formas. Él se place en llamar a ese remanente de todo el mundo. Y aún así, más allá, miren, en la misma iglesia se tipifica o se muestra el antitipo, ¿sí? El cumplimiento como tal también de esa manera pedagógica que se mostró, ¿sí? Pero también tipo de lo que vendrá en el futuro. Se muestra que en la misma iglesia hay trigo y hay cizaña, por ejemplo. Nos vemos todos acá las caras, estamos bien bañaditos, nos vemos lindos, santos, pero de en medio de ese grupo, de esa iglesia local, también hay un remanente. Desafortunadamente es así. Y no estoy hablando específicamente, no, la iglesia reformada.
todas las denominaciones. No me atrevería yo a emitir un juicio y decir, no, es que esta denominación, yuca. No, el Señor allí tiene un remanente que rescatará, que llamará, que convencerá, que se revelará, que hará todo ello, ¿cierto? Pero aún también en medio de nuestra iglesia bautista reformada también, aunque a veces nos creemos que no las sabemos todas, que somos los más juiciosos, los estudiosos, los pilos, no sabemos nada de Dios. No sabemos nada. Y debemos ser conscientes, insistir constantemente en predicar esas verdades, para que Él llame su remanente, que se ha convencido y evangelizado, mis hermanos. Dios fue claro y fiel a su palabra desde el comienzo, y es de vital importancia que nosotros también tengamos claro esas profecías para conocer esa fidelidad. No porque el hermano Pepito fulanito lo dice, no, si esta es la doctrina y punto. No, hermanos, es necesario que también indaguemos, que miremos. Y para probarlo, Pablo cita a Oseas. Y en ese contexto va a hablar del tema de los gentiles. Cuando cita a Oseas, muy organizado Pablo, me gusta mucho. Cita a Isaías y cita a Oseas. Cuando cita a Oseas, habla de los gentiles, tocante a los gentiles. Y cuando cita a Isaías, habla del remanente de los judíos. Cuando habla de los atributos de Dios, muestra su misericordia para con vasos de honra y su ira y su juicio justo para con los vasos de deshonra, por decirlo así. Pero es importante. Los versículos 25 al 26 cita a Oseas para explicar esa sorprendente inclusión de los gentiles por parte de Dios. Y en los versículos 27 al 29 cita a Isaías para, sorprendentemente, anunciar esa inclusión de los judíos, de ese remanente. Bien, la primera cita, el versículo 25, vayan a sus Biblias, mis hermanos, mírenla. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. ¿Dónde está eso? Oseas capítulo 2, versículo 23. De allí lo tomó Pablo. Miren lo que dice. Y tendré misericordia de los Ruama. Yo al comienzo dije, ay no, como que no lo cito, literal. Me chocó la cabeza. Pero miren en el contexto, por eso es también mirar el contexto. Dice, Oseas dice así: y tendré misericordia de los Ruama, que significa pueblo, que significa indigna de compasión. Los Ruama, indigna de compasión. Y diré a Lohami, que significa pueblo ajeno, tú eres mi pueblo. Y él dirá, Dios mío. Tremendo. Recordemos así, o aprendamos, los que también estamos allí en ese proceso, el contexto del casamiento de Oseas con su esposa Gomer. Dios le dijo a Oseas que se casara con una adúltera, junto con sus 3 hijos. Los nombres de esos niños representaban la infidelidad de Israel. Si ustedes leen Oseas, ustedes se dan de cuenta y dicen, uy, no, Dios está bravo, está bravísimo. Ese pueblo es muy infiel. A una de ellas le llamó los Ruama, que significa indigna de compasión. A la otra le llamó Loami, pueblo ajeno. Y las escrituras, que eran visibles para todos, explicaban claramente el propósito de Dios de llamar a ese pueblo que se consideraba indigno de compasión y pueblo ajeno. Claramente, los lectores, los judíos también que estaban leyendo esto podían ver esas evidencias. Pero hoy también, hermanos, y esto es algo importante, también lo aprendí esta semana, estas profecías, mis hermanos, tienen 3 cumplimientos. El primero es literal, sí se cumplió efectivamente en Israel como nación, ¿cierto? Tiene un cumplimiento espiritual, Cristo y su iglesia, y también tiene un cumplimiento eterno. Así actúan estas profecías. En este momento diríamos, no, pero pues ahí está hablando de solamente cuando se incluyeron los gentiles con los judíos y la iglesia. También, hermanos, el día de hoy nosotros éramos los Ruama, éramos indignos de compasión, éramos un pueblo ajeno cada uno de nosotros. Pero el Señor se plació en decirnos amados, en decirnos suyos, y por esa razón, por ese llamamiento del Señor, es que hoy le decimos, Dios mío. Es por Él. Ya uno se empieza a ubicar en su nivel de, si yo soy la masita de barro, yo soy el vasito, no sé nada. Y lo ratifica
En el versículo 26 cita también a Oseas, dice: y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Eso también está en Oseas capítulo 1, versículo 10. Miren lo que dice: con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Aquí puntualmente, los gentiles estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Esos gentiles, ¿usted sabe cómo le decían los judíos a los gentiles? Perros. Esos perros no tenían acceso a los pactos incircuncisos, y perdónenme la expresión, pero es así como sonaba de fuerte. Como dicen por ahí, esos judíos, esos gentiles sin Dios ni ley. Sin Dios ni ley. Peor, pero en este nuevo pacto de Cristo tienen acceso a la familia de Dios. Y eso, al orgullo del judío, pan. Vence el orgullo. Estos judíos, ahora parte de la familia de Dios, ya no son extraños, ya no son mal llamados y de manera peyorativa perros, sino son amados conciudadanos de los santos. Ese era el propósito del Señor. Tanto prepararse los judíos en ese entonces para recibir ese Mesías y que fuera conformada esa iglesia unánime, ese pueblo, de dos pueblos formar uno, para que le rechazaran. Pues también no nos vayamos tan allá, hermanos, porque nosotros también nos las podemos dar de mucho en ese sentido y podemos llegar a tener ese mismo sentimiento de rechazo, de ignorancia de Dios, de no entender, de pensar que vamos en nuestro peregrinaje, en nuestra vida, lo más de bien, pero realmente tenemos conductas duras que lo que hacen es rechazar la voluntad de Dios. Ignorantes, andando ignorantes. Así, de esa inclusión de los gentiles pasa el apóstol Pablo ahora sí a la exclusión de los judíos, excepto el remanente. Y para contextualizarnos un poco, ya soltemos Oseas, dejémoslo por aquí, vamos a Isaías. Para contextualizarnos un poco, Isaías capítulo 10, mis hermanos, si quieren buscarlo en sus Biblias, versículo 22. Aquí tenemos un Israel lleno de apostasía. Un Israel que estaba en un momento de pecado terrible y sobre el cual había venido el juicio de Dios. Ese es el contexto en el que escribe Isaías. Imagínense, estaban mal. ¿Qué pasó? Vinieron los asirios y los invadieron. ¿Cómo quedaron esos israelitas como nación? Totalmente destruidos, desolados, dice, desolados. Solamente queda un par de sobrevivientes, a los que Dios les promete que acabaría con Asiria y que un remanente sería salvo y volvería. Ese es el contexto. Versículos 27 al 29. También Isaías, ahora sí, no, Romanos capítulo 9, versículos 27 en adelante. Voy a leerlo, no soltemos Isaías, mis hermanos. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Sodoma seríamos semejantes. Aquí encontramos ese contraste entre la mayoría como nación, pero unos pocos israelitas descendientes de Abraham allí. Un remanente. Citando Isaías 10:22. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra.
Ese contraste lo vemos en esa promesa de Abraham. Aquí esto es lo que se está citando, que su descendencia sería como el mar, pero la acompaña de ese remanente. Y afirma que Dios cumplirá su juicio determinado. ¿Sí ven? Ese juicio no tardará. El apóstol Pedro decía, su perdición no descansa, no duerme. Ira para el día de la ira. Soporte, 0 iba 1, 0 iban 2. Sigamos jugando, por decirlo en otras palabras. El mismo Dios del Antiguo Testamento, hermanos, y esto es importante que lo tengamos presente, es el mismo Dios de hoy. ¿Les parece terrible el juicio que vino sobre la nación de Israel? No será menos que el juicio que vendrá. Eso era una muestra, eso era un tipo, una sombra del juicio eterno que vendrá. Si quieren saber más o menos, así como figurativamente, preguntémosle a los de Sodoma y Gomorra cómo les fue. Pero miren algo curioso también allí. En medio aún de Sodoma y Gomorra, el Señor preservó un remanente. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que es la forma de actuar de Dios? Es como Él se ha revelado. Salva a Lot. Dios fue y es muy claro en cuanto a su revelación. Entonces, ¿por qué insistimos, vasijas de barro, rebeldes en ignorarlo? ¿Crees que estás lo suficientemente firme? ¿Crees que estás lo suficientemente firme? ¿Te crees que te has cocido, ollita de barro, lo suficiente? ¿Que ya lo conoces todo de su palabra? ¿Te sientes lleno como que no necesitas más? ¿Te has conformado con estar medio moldeado, medio hecho, y te quedas más bien así con tu entendimiento de Dios a medias, y eso se ve representado en cómo vives y qué piensas de Dios? Procuremos, hermanos, no envanecernos en nuestros razonamientos y acudir constantemente al alfarero, hermanos, para ser formados y perfeccionados en su palabra, dando gloria al Señor en fidelidad y obediencia. No desmayemos, no nos endurezcamos, seamos maleables ante la voluntad y la revelación de Dios. Y aquí estamos tocando dos atributos, un punto, pero esto no se queda allí, hermanos, hay muchos más atributos que Dios ha revelado. Y particularmente a cada uno de nosotros como vasijas de barro, Dios está formando y está moldeando algo específico para su gloria. No nos resistamos, seamos humildes de corazón delante de Él. Y ya para terminar con esta tercera respuesta, argumento, recordemos que el apóstol Pablo nos trae a memoria estas evidencias, insistimos, para garantizar que Dios es fiel a sí mismo. Dios es fiel a sí mismo. En la demostración de sus atributos y carácter vemos que el Señor tiene valor por su nombre, que se respeta a sí mismo, que es fiel a Él, en cómo se revela también. También, hermanos, veamos que el Señor es fiel a su palabra y no la va a dejar de cumplir. El Señor es fiel a su palabra. Cada punto, cada coma, cada argumento se va a cumplir, cada promesa para sus escogidos, cada promesa para su iglesia, para su pueblo, para su remanente, se cumplirá. Él es fiel, hermanos, y esto es hermoso. Y esto es lo que también nos debe sacudir y tal vez rompernos si estamos entendiendo mal de Él. Él es fiel a su pueblo amado. ¿Han visto que ha sido fiel a sí mismo? Sí. ¿Han visto que ha sido fiel a su palabra? Sí, hasta el último punto. Asimismo es fiel con nosotros, contigo. Es fiel conmigo, hermanos. ¿No te desarma eso? ¿No nos constriñe? Y para concluir, ¿sabes quién eres tú?
¿Reconoces tu posición frente a Dios como criatura? ¿Comprendes que Dios es el alfarero soberano y tú la vasija de barro ignorante que necesita ser moldeada, a veces destruida, pasada por el fuego, pero es para su gloria? Si la respuesta es un no, mira tan solo a tu alrededor, convéncete del poder del Creador, de su grandeza. Mira los cielos, mira la tierra, mira cómo transforma pecadores muertos en santos vivientes. Contempla la grandeza de su palabra. Contempla todas las formas de revelación posibles que Él ha traído, que tiene a la mano, están allí, a un clic, te diría así, allí nomás. Todo esto para que puedas conocer sus propósitos, para que puedas conocer quién eres tú y quién es Él. Si la respuesta es un sí, y eso te lleva a una condición de humillación delante del dueño de todo y quien sustenta todas las cosas con la diestra de su mano, y eso te lleva, ese entendimiento te lleva a una vida práctica de ese saber. Dale la gloria porque se ha placido en amarte. Pero si ese sí sé quién soy, es considerándote merecedor de algo o de algún tipo de posición y con derecho a cuestionar o opinar, y también vivir una vida conforme a ese pensamiento de rebeldía a Él, o si ese sí, que sabes quién eres y lo utilizas para altercar contra Dios, contra su palabra, de pensamiento, en conducta, en todo sentido, ignorando la búsqueda del conocimiento de Él, porque tú crees saber que sabes lo suficiente, como diciendo, yo sé quién soy y para dónde voy, con esa actitud orgullosa. El Señor te llama a tu responsabilidad de arrepentirte de tu pecado, de que dejes de ser duro y rebelde y viviendo como tú quieras la vida delante de Dios, de un Dios santo, de un Dios airado, pero de un Dios también que sabes que es misericordioso, pero que abusas de su misericordia. Recordemos que cuando el hombre cayó, y esa cabeza federal Adán, nuestro representante, cayó, sí, perdimos la capacidad para nuestros propios méritos buscarle, pero no nos fue quitada la responsabilidad delante de Dios. No nos fue quitada. Eres responsable de volverte a Él. No persistas en permanecer duro, porque si eres así, Él te va a destruir. Si eres de Él, si le perteneces, te va a romper y te va a moldear para su gloria. Más bien, si permaneces dócil y maleable, en confianza con ese alfarero, sin importar lo que Él tenga que hacer, encontrarás la paz verdadera. No aumentes ira para el día de la ira. Hoy es el día de la salvación y solo en Cristo Jesús hay redención. Acércate. Humíllate ante el Señor. Y por último, la justicia de Dios se revela a través de su ira y su misericordia. Creo que ha sido claro. O alguien de pronto no fue lo suficientemente claro la palabra. ¿Es claro para todos nosotros que la justicia de Dios se revela a través de su ira y su misericordia? Tal vez ni en toda la vida alcancemos a entender por completo sus planes y propósitos, hermanos. Eso tengámoslo claro en esta conclusión. Pero confiemos en el Señor. La característica de cada uno de los patriarcas, de todos, fue la fe, la confianza plena en Dios. Confiemos en la obra de Cristo que murió y resucitó. Confiemos en lo que Él ha prometido. No perdamos de vista, hermanos, la esperanza de vida que vendrá. No la tengamos por tardanza. No, eso se demora. No, todavía no. No la tengamos por tardanza. Recibamos su palabra con humildad de corazón y no nos resistamos a ese moldeo del alfarero. Recordemos siempre que en ese torno el alfarero está trabajando para el bien de los suyos. Repito, recordemos siempre que en su torno de alfarero el Señor está trabajando para el bien de los suyos.
Su fidelidad a sus promesas reveladas no cambiará. Su fidelidad a sí mismo y su carácter no cambiará. Y lo más lindo, su fidelidad y amor por su pueblo, nada lo podrá separar.